ahora sí que no sé a quién darle las gracias o la venia. La verdad es que usamos el eufemismo situación inédita, para no decir que estamos en un brete, y estamos en un brete por una irresponsabilidad institucional de quienes están a cargo de la presidencia y la vicepresidencia. Qué bueno que el presidente de la Comisión Permanente esté acompañando al presidente de la República, pero su responsabilidad institucional era estar aquí. Tú estás siendo irresponsable por ir a hacer caravanas con el presidente. Su responsabilidad, insisto, es estar aquí. No, su responsabilidad institucional es estar presidiendo aquí. Y si estamos en este brete es porque ni siquiera puede hablarle a los vicepresidentes para ponerse de acuerdo y coordinar sus vacaciones. Ni siquiera pudieron cruzar llamadas para coordinar sus vacaciones, y estamos por eso en esta situación inédita. Y ojalá a los 50 jóvenes que nos acompañen nosotros les pudiéramos enseñar que quienes legislamos y hacemos leyes las sabemos cumplir, porque aquí lo que pasa también es que prácticamente lo que se está buscando es aplicar una regla no escrita. La mayoría lo puede todo, incluso la mayoría puede darle facultades a quienes no la tienen, ¿no? Imagínense el absurdo. Entonces me parece que sí estamos en un brete, está en cuestión la legalidad, y aquí lo único que queremos decir es la mayoría lo puede todo, hasta darle facultades a quien no las tiene. Por eso me parece que lo correcto es no entrar en un terreno de ilegalidad y efectivamente pedirle al presidente del Senado, que ya está perfectamente ubicado, que mande una convocatoria para que tengamos una sesión en esta semana, como lo mandata la ley, porque si no, la verdad lo que aquí estaríamos haciendo es que con usurpación de funciones se instalaría la comisión permanente. Todos tenemos intención de colaborar y todos tenemos intención de desahogar los múltiples asuntos que tenemos, pero me parece que no es correcto simplemente a la limón, con una mayoría, decir yo le doy las facultades a quien no los da, a quien no se las otorga la ley. Perdón, la mayoría no es todopoderosa. En un Estado de Derecho la mayoría no es todopoderosa, incluso la mayoría tiene que sujetarse a la ley, y la mayoría no puede legislar de facto. Estaríamos, insisto, dando un pésimo precedente. Por lo pronto, es claro que el secretario no tiene facultades para presidir. En todo caso, la Asamblea tendría que decidir a un presidente y un vicepresidente a pesar. Eso me parece que sería más correcto, nombrar al presidente y al vicepresidente de la sesión en lugar de estar improvisando y otorgando facultades a quien no las tiene. Diputado Belanzarán, tenía una pregunta del senador Preciado. Sí, por favor, senador. De acuerdo con nuestra legislación, nosotros tenemos 3 instrumentos que nos permiten tratar de resolver la problemática, cuando pondría un cuarto, que es primero la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso, los reglamentos, por supuesto, y por supuesto la práctica parlamentaria, que obviamente tanto el reglamento como las leyes orgánicas, al ser exclusiva de las cámaras, pues obviamente las mayorías pueden modificarla. Por eso siempre la mayoría en una o en otra de las cámaras pueden decidir por encima de los reglamentos, en virtud de que bastaría un acuerdo en ese momento para que la mayoría cambiara el reglamento, que no tendría absolutamente ninguna posibilidad de ser observado por el Ejecutivo o por otro ente. Por eso tiene su lógica que las mayorías parlamentarias puedan tomar determinaciones aun cuando reglamentariamente no esté escrita, porque obviamente lo pueden hacer. Sin embargo, en el diseño institucional, tanto de la Cámara de Diputados como de los senadores, sí prevé, y por eso sí considero que se puede aprobar por analogía y por práctica parlamentaria, por ejemplo, el artículo 63 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 63, y le leo nada más el segundo punto: en caso de ausencia de todos los vicepresidentes, el presidente de la mesa directiva podrá designar a alguno de los secretarios para conducir el debate durante las sesiones. En caso de los vacantes, se procederá a la elección en los términos del artículo 62. Es decir, sí hay facultades para que los plenos puedan tomar una determinación. Es que
disculpe, senador, lo que usted acaba de leer es que el presidente puede nombrar a un secretario y darle esa facultad, el presidente, pero aquí no existe el presidente. Entonces me parece, a ver, lo que el Pleno no tiene facultades, no tiene, o sea, la mayoría puede tomar acuerdos y resoluciones como lo leyó el senador Fallar. El Pleno sí puede, el Pleno puede tomar resoluciones, pero lo que no puede hacer el Pleno es darle facultades a alguien que la ley no le otorga. Eso es, sí permite que el presidente pueda delegar una facultad que es parte de lo que decía el senador Barbosa, de auxiliar al presidente. El presidente le solicita al secretario que lo auxilie, pero en ausencia el presidente no le está pidiendo al secretario, no está facultando al secretario a hacerlo, porque no está el presidente, es el problema. Por eso digo que hay una gran irresponsabilidad institucional del presidente haberse ido, efectivamente no de vacaciones, pero haberse ido a una visita protocolaria cuando su responsabilidad institucional, yo diría más, su responsabilidad constitucional era estar aquí y presidir la comisión permanente. Lo que yo digo, senador, es que el Pleno no puede dar facultades que la ley no otorga precisamente, y efectivamente usted tiene razón, el presidente puede delegar, pero el presidente no delega porque no está ausente por su responsabilidad institucional. No sé si le respondí. Sonido en el escaño del senador Preciado. Precisamente yo quería que usted utilizara el argumento de que el vicepresidente solo le puede delegar al secretario, porque esa es la fracción 2, ahora le voy a leer la fracción 3. En caso de vacantes de cualquiera de los integrantes de la mesa directiva, se procederá a una nueva elección en los términos del artículo 62 de la ley. Los así electos cumplirán su periodo de quien hubiese dejado las vacantes. Esta sí faculta a los plenos para que puedan elegir inclusive hasta una nueva mesa directiva de ser necesario. Por lo tanto, si pueden elegir una nueva mesa directiva, sí pueden tomar la decisión que un secretario conduzca una de las sesiones. Es, por supuesto, el que puede más, puede lo menos, y sí lo establece el artículo 63, por supuesto que sí. No estamos en el supuesto de que el presidente designa, estamos en el supuesto de que un pleno, ya sea de la permanente o del Senado o de la Cámara de Diputados, pueda tomar la resolución de que un secretario conduzca la sesión. Eso es absolutamente clarísimo en la práctica parlamentaria, por lo tanto sí se puede hacer. No estamos ante el argumento que el presidente designe o que por su ausencia no lo podría hacer, pero sí estamos ante la hipótesis en que el Pleno de la Comisión Permanente puede designar a un secretario y aún estableciendo de que no diga expresamente en el reglamento, las decisiones de la mayoría de las cámaras pueden suplir la decisión reglamentaria de que no esté establecido plenamente. Muy bien, senador, creo que dio usted el clavo, pero tendría que haber vacantes, y yo no conozco que algún presidente o algún vicepresidente haya renunciado para llenar esa vacante. Efectivamente, podríamos llenar la vacante no para que el secretario presida, porque el secretario no tiene atribuciones de presidir y de instalar, a menos de que el presidente se lo delegue. Podríamos nombrar a un presidente y un vicepresidente, pues se podría, pero si hubiera la vacante, y yo pregunto, ¿hay vacante de presidente y vicepresidente? ¿Tenemos renuncia del presidente o del vicepresidente? Y segundo, ¿está instalada esta sesión como para poder tomar esta decisión? Esas serían las dos cuestiones que tendríamos que resolver, pero me parece que sería más adecuado nombrar a sustitutos, si es que tenemos esas vacantes, que hacer que un secretario que no tiene atribuciones para presidir, presida de facto simplemente por aclamación o por voluntad de la mayoría, porque eso es lo que no tiene facultad la mayoría, entre darles facultades a quien no la tiene, a quien la ley no lo otorga. Tiene una pregunta el senador Barbosa, sonido en el escaño del senador. Intervención media híbrida, tiene que ver con, desde luego, aprovechar la intervención, preguntarle al orador, y un poco en referencia a lo dicho por mi amigo Jorge Luis Preciado, y de a todos ustedes, quienes están promoviendo este acuerdo. Fíjense nada más, la implicación política. El presidente de la Comisión Permanente lo es el presidente de la Cámara, que habita
el periodo de receso. Fíjese nada más, es el presidente del Senado, el presidente de la Comisión Permanente. No cometan un error político de estar habilitando a alguien como presidente, porque quien preside es presidente, ¿eh? El acuerdo no sería solamente la implicación política de acordar que alguien presida, es que es alguien que presida de entre los secretarios, no, estarían nombrando un presidente que de alguna forma afecta el estatus del que es el presidente del Senado. Cuidado con eso. Yo otorgo todo mi respeto y solidaridad al presidente del Senado. Nosotros no lo calificamos en nada que dañe su imagen, su prestigio. No hagamos cosas como Senado, se los digo a los senadores, que afecten esa posición. Al senador Romo, que haga esa reflexión jurídica y política. Y al senador Preciado, esta reunión de legisladores no es sesión. Para que sea sesión tiene que haber una instalación, y para que haya una instalación tiene que haber alguien que presida. No puede tomar acuerdos válidos, Jorge Luis. No puede tomar ningún acuerdo válido. Ese es el nudo. Es el nudo que hace imposible que se lleve a cabo hoy una sesión de la Comisión Permanente. Pero lo otro es lo que les acabo de decir. Van a nombrar un presidente distinto para esta sesión al senador Cervantes. Claro que sí. La implicación es jurídica y política. No cometan un error y una afectación a quien es nuestro presidente del Senado. Solamente por no posponer para mañana. Si ya está localizado el presidente, puede emitir una convocatoria y mañana sesionamos. Cuidado, cuidado en ese error político que cometerían. Cuidado. Gracias, Fernando. Sí, no estoy de acuerdo. Yo veo que no tenemos conocimiento de que haya una vacante, porque efectivamente si hay vacante tenemos que sustituir o destituir a alguien, pero necesitaríamos hacerlo. Yo lo que digo es cómo salir del entuerto, cómo salir de esta situación inédita, pues cumpliendo perfectamente la ley y quitándonos de dudas. Que el presidente de la Cámara, del Senado, que es el presidente, al ser la Cámara que nos está acogiendo, ser nuestro anfitrión, él puede hacer la convocatoria para esta misma semana y cumplir con lo que dice la Constitución de que la Comisión Permanente sesiona al menos una vez por semana. Gracias.